Hello, everyone. Thank you very much for joining us again. Um, the talk that's going to be delivered right now is going to be by Professor Elias Combarro from the University of Oviedo. His talk is going to be delivered in Spanish. And let me now introduce him. Professor Elias Combarro, is a full professor at the Department of Informatics at the University of Oviedo. He has published more than 50 research articles in several journals in topics such as the theory of computability, machine learning, computational algebra, and quantum computer recently. He holds a BSc in mathematics, as well as a PhD in mathematics too. And he also made several research stays at the State University of Novosibirsk, I hopefully have pronounced it correctly, in Russia. And he worked from July 2020 to January 21 at CERN as an associated researcher. And his talk is entitled Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial cuántica en la física de altas energías. Now let's switch to Spanish. Muchísimas gracias, Elías, por estar con nosotros. Es un placer y un honor tenerte en Quantum Latino. Muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y la palabra es tuya. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Salvador Venegas. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí. Es un congreso maravilloso. Quiero dar las gracias a todos los organizadores. La verdad es que la organización es impecable y para mí es realmente un placer poder estar hoy compartiendo esta charla sobre algunos proyectos en los que he estado trabajando en los últimos años. Y bueno, antes de empezar a hablar, me gustaría poner un poco este trabajo en contexto. Yo pertenezco al grupo de computación cuántica y de altas prestaciones aquí en la Universidad de Oviedo, en España, y desde hace algo más de 2 años mi grupo está trabajando en colaboración con investigadores del CERN, en concreto con el CERN Open Lab, que es una sección del Departamento de Tecnologías de la Información en el CERN, y con algunos otros grupos como algunos investigadores pues, de la Universidad ETH Zúrich o de la Universidad de Lausanne, de la Universidad de Cambridge, en diversos proyectos, sobre todo de Quantum Machine Learning, de aprendizaje automático cuántico, aplicado a la física de altas energías. En este tiempo pues, hemos conseguido algunos resultados que hemos publicado pues, en distintas conferencias internacionales y en algunas revistas. Y hoy me gustaría pues, resumir un poco lo que hemos conseguido estudiar a través de estos proyectos y empezar motivando un poco por qué queremos estudiar la aplicación de la computación cuántica y en particular del Quantum Machine Learning a la física de altas energías. Y el motivo no es otro que la gran cantidad de datos que se genera en un laboratorio del nivel del CERN cuando los colisionadores de partículas están funcionando a su máxima capacidad. Se estima que en un segundo se genera 1 petabyte de datos. Como ustedes pueden comprender, es imposible almacenar y procesar estos datos en tiempo real y se necesitan métodos que sean capaces de seleccionar aquella información que creemos que pueda ser útil para descubrir nueva física y para confirmar las teorías que se intentan estudiar desde el CERN. En ese sentido, los investigadores del CERN Open Lab desde hace ya unos cuantos años han iniciado un estudio de cuáles son las técnicas de computación cuántica que pueden ayudar al proceso de los datos que se producen en los experimentos que se llevan a cabo en el CERN. Y a raíz de esto, a raíz de estos proyectos, en el año 2020, el CERN Open Lab promueve la creación de lo que se llama la Iniciativa de Tecnologías Cuánticas en el CERN para un poco aglutinar y dar forma a todos estos proyectos que se estaban realizando pues, de una manera un poquito más dispersa y poder crear sinergias y aunar recursos para conseguir este objetivo. En ese sentido, por ejemplo, se ha creado una junta asesora en la Iniciativa de Tecnologías Cuánticas
en las que hay un representante de cada uno de los Estados miembros y yo tengo el placer de ser el representante de España en esa junta asesora. En cuanto a los proyectos que se están realizando al amparo de esta iniciativa de tecnologías cuánticas en el CERN, abarcan fundamentalmente 4 áreas distintas, como son la computación cuántica, el quantum sensing, las comunicaciones cuánticas y luego la teoría y simulación. En concreto, los proyectos en los que yo he estado trabajando se marcan en la parte de computación cuántica y más en concreto en las aplicaciones del quantum machine learning a la física de altas energías. En ese sentido, quisiera un poco centrar el tipo de tecnología que hemos estado usando antes de empezar en detalle con alguno de los proyectos. Uno de los intereses de la iniciativa de tecnologías cuánticas del CERN es discernir a corto o medio plazo cuáles pueden ser las principales aplicaciones de las tecnologías cuánticas y cuál puede ser su impacto en la física de altas energías. En ese sentido, como ustedes saben, actualmente no disponemos de ordenadores cuánticos que sean tolerantes a fallos o que puedan escalar a un gran número de qubits, por lo cual uno de los intereses de estos proyectos es estudiar hasta qué punto los ordenadores que tenemos hoy en día, los ordenadores de la era NISQ, del Noise Intermediate Scale Quantum Computing, pueden ser útiles para obtener algún tipo de ventaja a la hora de procesar los datos que se obtienen de los experimentos. En ese sentido, una de las áreas en las que creemos que los ordenadores de la era NISQ pueden ser útiles es en el campo del machine learning, bien sea a través de modelos de aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado o de aprendizaje por refuerzo. Y precisamente en cada una de estas áreas quiero presentar uno de los proyectos en los que mi grupo ha estado trabajando pues, con el CERN y con los otros grupos que mencioné al principio de la charla y los resultados que hemos estado consiguiendo. Quiero empezar hablando de aprendizaje supervisado y en concreto de un problema en el que tenemos que realizar una clasificación. Yo no soy físico, por lo cual posiblemente no pueda explicar completamente cuál es el fundamento teórico de este experimento, pero lo que tenemos son datos que se producen cuando hay colisiones de partículas en los aceleradores del CERN y queremos determinar, en este caso que la colisión se produce entre 2 gluones, si en ese proceso se ha conseguido producir el famoso bosón de Higgs o no. Como se puede ver en este diagrama de Feynman, el resultado final de las partículas que son resultantes de esta colisión entre los gluones es idéntica tanto si tenemos la producción del bosón de Higgs como si tenemos la producción de otro gluón. Por lo cual, este es un problema en el que es difícil determinar simplemente con el resultado, con las partículas resultantes del proceso, si se ha producido la partícula en la que estamos interesados. Para poder determinar si es el caso, si hemos conseguido producir el bosón de Higgs y guardar ese evento de cara a un estudio posterior, contamos con 67 variables físicas que nos ayudarán a determinar si estamos en un caso en el que sí se ha producido el bosón o un caso en el que no se ha producido. En ese sentido, este es un problema que ya se viene estudiando con técnicas de aprendizaje automático clásico desde hace mucho tiempo en el CERN y en otros lugares y se han aplicado, por ejemplo, Boosted Decision Trees o redes neuronales profundas para hacer este problema o para resolver este problema de clasificación. Estos modelos de aprendizaje automático han sido entrenados pues, con las 67 variables o, en algunos casos, tras realizar alguna reducción de dimensionalidad para eliminar pues, variables que a lo mejor no son informativas o para quedarse con aquellas que nos ayudan en mayor medida a resolver el problema. En todos estos casos, los conjuntos de entrenamiento que se usan son enormes, son conjuntos de a lo mejor 2 millones de eventos y se consiguen resultados semejantes a los que muestro aquí en esta figura, en la que se ve una curva ROC y vemos que, por ejemplo, el área por debajo de la curva con redes neuronales profundas es del orden del 0,7. Nuestro objetivo es
sustituir estas técnicas de aprendizaje automático clásico por técnicas de aprendizaje automático cuántico y ver hasta qué punto podemos, en primer lugar, reproducir los resultados obtenidos con el aprendizaje automático clásico y, en segundo lugar, obtener algún tipo de ventaja si es posible. En ese sentido, hemos usado dos tipos de técnicas. En primer lugar, hemos utilizado las Quantum Support Vector Machines, máquinas de vectores de soporte cuánticas, que son la versión cuántica de las Support Vector Machines que se usan en el aprendizaje automático clásico. Como ustedes seguramente sepan, este tipo de modelo lo que busca es una separación entre los ejemplos de un tipo de clase y los ejemplos del otro tipo, en este caso entre los ejemplos que se corresponden con producción del bosón de Higgs y los eventos en los que no se ha producido esta partícula, mediante un hiperplano separador. Pero no cualquier hiperplano separador, sino un hiperplano que deje el mayor margen posible entre los ejemplos de cada una de las clases y ese hiperplano. De esa manera obtendremos un clasificador que será más robusto a la hora de clasificar eventos que no hemos visto en el entrenamiento. Por supuesto, esto tiene un problema, y el problema es que en algunos casos, en muchos casos, los datos que tenemos no son linealmente separables. Para atacar esas situaciones, lo que se hace es utilizar lo que se llama el truco del kernel, que consiste en incrustar los datos que tenemos en un espacio de dimensión superior, donde esperamos que en ese espacio de dimensión superior sí que los datos sean linealmente separables. Y esto se realiza mediante lo que llamamos un feature map o un embedding, que nos sirve para calcular un kernel que luego nos ayudará a encontrar la similitud entre los distintos puntos y a clasificar los nuevos ejemplos. En ese sentido, hace 3 años, algunos investigadores proponen el uso de ordenadores cuánticos para el cálculo de estos kernels. La técnica que se utiliza es relativamente sencilla, pero nos sirve para incrustar estos puntos en un espacio de Hilbert que puede tener una dimensión muchísimo mayor que la que podemos manejar con un método de clasificación clásico. En ese sentido, utilizamos un circuito variacional con unos parámetros libres que utilizamos para incrustar, para embeber esos puntos en el espacio de Hilbert. Y luego lo que hacemos es calcular o estimar el cuadrado del producto escalar, del producto interior de esos puntos que hemos incrustado en el espacio de Hilbert, utilizando el circuito de la figura y calculando la frecuencia relativa de medir el estado todo ceros para saber si estamos en un lado del hiperplano o en el otro. Esta es una técnica que utiliza los ordenadores cuánticos solo para calcular el kernel. El entrenamiento de todo el resto del modelo se haría de manera clásica, ¿vale? Es un típico método híbrido en el que utilizamos el ordenador cuántico para aquellas tareas en las que nos puede ofrecer una ventaja, trabajar en un espacio de dimensión superior, y el resto de las tareas las realiza el ordenador clásico. Además de esta técnica, usamos también lo que se llaman Quantum Neural Networks o clasificadores variacionales cuánticos, que consisten en una idea semejante a la de las Quantum Support Vector Machines, porque volvemos a utilizar un feature map para embeber, incrustar estos datos en un espacio de Hilbert, pero luego tenemos una forma variacional, de nuevo un circuito con parámetros libres, que podemos entrenar. De esta forma tenemos algo semejante a lo que tenemos cuando utilizamos una red neuronal clásica, donde tenemos una serie de parámetros que tenemos que optimizar para minimizar una función de pérdida. En este caso, pues podemos, por ejemplo, medir uno de los qubits resultantes o tomar algún tipo de observable con los qubits que tenemos al final y utilizar el valor de ese observable para realizar la clasificación. Por ejemplo, si es un valor entre 0 y 1, tener un umbral, y aquellos valores que estén por encima del 1 corresponderán al caso de la señal, y aquellos valores que estén por debajo del 0,5, por ejemplo, pues corresponderán al fondo. Este es un circuito que, de nuevo, se calcula con el ordenador cuántico, pero tiene una parte de proceso, que es toda la parte de la optimización de los valores que corresponden a la forma variacional que queremos entrenar, que se delega en el ordenador clásico.
Utilizando estas técnicas tenemos un pequeño problema, y es que inicialmente teníamos 67 variables. Utilizar 67 variables, dependiendo del tipo de embedding, de incrustación que hagamos, puede ser demasiado para la cantidad de qubits a la que tenemos acceso con los ordenadores actuales, o incluso para la simulación en ordenadores clásicos. Por eso, además de utilizar estas técnicas, lo que hemos hecho es estudiar la posibilidad de reducir la dimensionalidad de los datos iniciales con distintos métodos. Por ejemplo, utilizando autoencoders o simplemente calculando el poder de discriminación que tiene cada una de las variables por separado con un clasificador simple, calculando el área bajo la curva de ese clasificador simple, o utilizando técnicas como el data reuploading, que nos permite reutilizar los mismos qubits para incrustar o para embeber distintas variables. Con estas técnicas mostramos ahora los resultados que hemos obtenido con Quantum Support Vector Machines y luego con Quantum Neural Networks. Como se ve aquí, utilizamos un conjunto de entrenamiento que es muchísimo más pequeño que en el caso de las técnicas clásicas a las que me refería antes. Esto es, por un lado, por necesidad, porque no podemos trabajar con el tamaño de conjunto de entrenamiento que teníamos en el caso clásico, de 2 millones de eventos, porque la capacidad de cómputo que tenemos con los ordenadores cuánticos y con los simuladores no alcanza para trabajar con ellos, pero a la vez también para explorar la posibilidad que en la literatura se ha apuntado en algunos trabajos de que estos clasificadores cuánticos nos ofrezcan una ventaja en cuanto al número o al tamaño del conjunto de datos que necesitamos para entrenar. Y en este caso, comparando la mejor técnica cuántica de Support Vector Machines con la mejor técnica clásica, vemos que obtenemos resultados muy similares. De la misma forma, en el caso de los clasificadores variacionales cuánticos, también con un conjunto de datos reducido, en este caso podemos llegar un poquito más allá que con las máquinas de soporte, de vectores de soporte cuánticas, también obtenemos resultados que son comparables a los que obtenemos con las técnicas clásicas y con algunos métodos previos de reducción de características. Sin embargo, nos queda todavía un poquito para alcanzar los métodos, la efectividad de los métodos clásicos que veíamos al principio. En ese sentido, lo que hemos estudiado también es una arquitectura híbrida que conjuga la reducción de dimensionalidad que necesitamos para poder utilizar estos métodos cuánticos con el poder de las redes cuánticas basadas en circuitos variacionales. De forma que tenemos una red híbrida en la que en las primeras capas tenemos neuronas clásicas con funciones de activación clásicas que luego conectamos con formas variacionales para incrustar los datos y para entrenar nuestro circuito variacional, y realizamos un entrenamiento conjunto de ambas redes. Con esta técnica conseguimos un aumento en la efectividad de nuestra clasificación que se acerca ya mucho más, es prácticamente equivalente a la que obtenemos con las técnicas clásicas, pero con un conjunto de datos mucho más reducido. En la actualidad estamos trabajando todo esto ha sido realizado con simuladores de ordenadores cuánticos. En la actualidad estamos trabajando con la posibilidad de ejecutar estos métodos en ordenadores cuánticos reales y también estudiando la influencia del ruido y los problemas que se pueden presentar en el entrenamiento de estos modelos, como pueden ser los famosos Barren Plateaus. Parte de estos resultados se pueden encontrar en este artículo publicado en arXiv y, por supuesto, estaré más que encantado de responder a cualquier duda que puedan tener. El siguiente proyecto del que quiero hablar se refiere a un caso de aprendizaje no supervisado. En este caso, lo que queremos hacer es reproducir una
cierta distribución de datos de la que no conocemos su forma general, pero que nos interesaría ser capaces de poder producir más ejemplos de manera computacionalmente eficiente. En este sentido, hemos utilizado la técnica de las Generative Adversarial Networks, que, como ustedes saben, fueron introducidas por Ian Goodfellow y sus colaboradores en el año 2014 y que han producido unos resultados realmente asombrosos en la generación de datos que sigan la misma distribución que un conjunto de datos dado. Por ejemplo, en esta transparencia muestro imágenes generadas artificialmente de caras humanas que no se corresponden con ninguna persona existente realmente, pero que son prácticamente indistinguibles de imágenes de personas reales. Lo que se pretende con esta arquitectura, con estas GANs, es entrenar un generador que sea capaz de producir nuevos datos que sigan una distribución dada. Para eso se entrena también un discriminador cuyo objetivo es intentar distinguir entre los datos generados por este generador que estamos entrenando y las imágenes o los datos reales. Y se entrenan alternativamente ambos modelos hasta que se alcanza un equilibrio en el que el discriminador ya no es capaz de distinguir más que al azar entre las imágenes reales y las imágenes generadas por este generador. En ese sentido, investigadores del CERN Open Lab ya han aplicado este tipo de técnicas clásicas para el problema de generar imágenes del depósito de energía de la colisión de partículas en un calorímetro. Aquí se puede ver una imagen real en la izquierda, una imagen generada con un modelo GAN clásico y las imágenes son prácticamente indistinguibles. Nuestra hipótesis o nuestro objetivo con el proyecto en el que hemos estado trabajando es intentar crear un análogo de estas redes clásicas para el caso cuántico y ver si podemos obtener alguna ventaja en el proceso. En este sentido, varios artículos en la literatura han propuesto la idea de las Quantum Generative Adversarial Networks, en las que se sustituye o bien el generador o bien el discriminador o bien ambos por una red neuronal cuántica en vez de utilizar una red clásica. Trabajos previos llevados a cabo en CERN Open Lab y en la Universidad Politécnica de Lausanne condujeron a la creación de una GAN cuántica de este estilo, de este tipo, pero que era solo capaz de generar la imagen media del depósito de energía de estos calorímetros. Nuestra contribución ha sido intentar generar imágenes que sean diferentes utilizando lo que llamamos una arquitectura dual de circuitos parametrizados, en las que uno de los circuitos de alguna manera elige el tipo de imagen que queremos generar y el otro circuito, cuando recibe la entrada de este primer circuito, es el encargado de generar la imagen completa. Tenemos algunos resultados que hemos conseguido al entrenar el modelo, pero lo que es cierto es que hemos tenido que simplificar muchísimo el problema porque entrenar estas redes ya es difícil en el caso clásico y en el caso cuántico se ha hecho todavía más complicado, aunque tenemos algunos resultados para casos muy reducidos, para casos sencillos, en los que sí que conseguimos reproducir las imágenes de partida. Estos resultados, voy a ir un poquito más rápido, los hemos recogido en estos dos artículos, en un primero en el que introducimos la arquitectura y un segundo en el que realizamos la ejecución tanto en hardware real como en simuladores en los que se ha introducido. Finalmente, el tercer proyecto del que quiero hablar es un proyecto que se enmarca en el campo del aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo no tenemos unos datos de partida como podemos tener en el caso del aprendizaje supervisado o del aprendizaje no supervisado, sino que tenemos un agente que interactúa con un entorno para resolver una cierta tarea o para obtener una cierta ganancia o una cierta recompensa. Este tipo de tarea
modela muy bien situaciones en las que, por ejemplo, tenemos que controlar algún tipo de proceso o situaciones en las que tenemos, por ejemplo, un juego en el que un agente tiene que tomar decisiones y gana unos puntos o gana unas recompensas en función de las decisiones que toma. Matemáticamente podemos representar este tipo de situación con un proceso de decisión de Markov en el que tenemos unos estados, unas acciones y unas recompensas, y cada vez que el agente realiza una acción, el estado se actualiza y recibe una recompensa. El objetivo de este tipo de tarea es encontrar una política, déjenme volver un momentito atrás, una política que maximice la recompensa final del agente en este entorno. Lo que nos hemos planteado con este proyecto es utilizar este tipo de técnica desde el punto de vista cuántico a un problema de control de haces de partículas. En este caso lo que tenemos es un deflector de las partículas con un dipolo magnético y un objetivo, un detector en el que tenemos que hacer incidir ese haz de partículas. Es un problema sencillo. Actualmente estamos trabajando en un problema en el que hay muchos más actuadores y muchos más sensores donde tenemos que hacer incidir este rayo de partículas, pero la idea es que queremos maximizar el sobrelapamiento entre el haz de partículas y el detector. En ese sentido, de nuevo, se pueden utilizar técnicas clásicas para encontrar la política óptima. En nuestro caso, pues podemos mover el haz hacia arriba o hacia abajo. Partiremos de un estado desconocido y se puede utilizar pues toda una serie de técnicas clásicas para resolver este problema. Por ejemplo, utilizando lo que se llama la función Q, la función de valor, para aproximar cuál es la recompensa que vamos a obtener en un cierto estado cuando realizamos una acción. Este tipo de función Q suele ser aproximada con una red neuronal o una máquina de Boltzmann, y lo que hemos hecho en este proyecto es estudiar cómo podemos hacerlo con técnicas clásicas, con una red neuronal, en este caso una red neuronal densa con 2 capas ocultas y 8 nodos en cada uno, utilizando la famosa regla de actualización temporal que nos permite aprender la función de valor, y hacer lo mismo también con una máquina de Boltzmann cuántica implementada en un quantum annealer que vuelve a tener 16 nodos, de ahí la restricción en la red inicial clásica, para poder comparar los resultados. En ese sentido, lo que hemos obtenido, bueno, en este caso, la máquina de Boltzmann aproxima el valor de la función mediante la energía libre, y lo que hemos detectado, lo que hemos podido comprobar, es que mientras que con la red neuronal clásica necesitamos unas 300 interacciones con el entorno hasta ser capaces de resolver completamente el problema, de manera que el agente está entrenado completamente y cuando se le da un estado aleatorio es capaz de, en un paso, estabilizar el haz para incidir en el sensor. Necesitamos 300 interacciones en el caso clásico. En el caso cuántico podemos reducirlo a unas 100, 120. Bien, es verdad que tenemos una varianza un poquito más alta, en algunos casos a lo mejor el número de interacciones es mayor o el número de pasos que necesitamos a la hora de resolver el problema es un poquito mayor, en vez de 1 pueden ser 2. Este tipo de técnica la estamos utilizando en entornos más complejos, con arquitecturas más avanzadas, y estamos obteniendo resultados semejantes. Hemos presentado estos resultados en algunos congresos y esperamos poder publicar un artículo con todos ellos en breve. Y esto es todo lo que quería contar hoy. Muchísimas gracias por la atención y estaré a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, Elías. Pues de verdad que qué plática tan interesante. Gracias por compartir con nosotros lo que has hecho con tu grupo de investigación. Hay 2 preguntas que de hecho creo que se pueden resumir en una rápidamente antes de irnos a la siguiente sesión. La primera es de Miguel González por parte de la UNAM, quien tiene como inscripción a la UNAM. Dice aquí, en la parte cuántica de los métodos que has estudiado, ¿analizas específicamente la computadora cuántica donde se implementaría o lo haces de manera general sin importar la implementación física en particular?
Es muy importante tener en cuenta el tipo de ordenador cuántico en el que se va a llevar a cabo la ejecución. Lo que estamos observando es que la arquitectura subyacente limita, por el tipo de máquina que tenemos hoy en día, el tipo de circuito que podemos ejecutar. Y, por ejemplo, a la hora de estudiar el ruido y cómo influye en la eficiencia y en la ejecución de los circuitos, es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, sí que hacemos un desarrollo orientado al tipo de arquitectura en el que vamos a ejecutar. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, la siguiente pregunta rapidísimo. De parte de Gustavo Alejandro Paderes de Evo Payments. ¿Puedes explicar más sobre los requisitos de hardware para experimentar? ¿Se han tenido que desarrollar nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de adquisiciones han hecho? El hardware que utilizamos es básicamente simuladores clásicos de ordenadores cuánticos con software libre, bien PennyLane o Qiskit o las librerías de D-Wave. Y en ese sentido, pues tanto mi grupo de investigación como el CERN Open Lab dispone de superordenadores que son capaces de ejecutarlo. Para ejecutar para hacer las ejecuciones en hardware cuántico, hemos contado con la colaboración de IBM, hemos contado con la colaboración de Oxford Quantum Computing, pero sí que es verdad que ahí necesitaríamos acceso a máquinas más potentes para poder validar estos métodos. Lo que pasa es que la situación actual del hardware es la que es y, bueno, estamos un poco a la espera de que la tecnología avance en ese sentido. Claro, sí, pues ahí vamos. Los roadmaps son prometedores, ¿no? Pues Sí, esperemos a que lleguen sí. las fechas. Voy a aprovechar, tenemos un par de minutos más que voy a tomar del tiempo que tenemos para una pregunta que hace Benjamín Hernández del Instituto de Astronomía de la UNAM. La carga computacional más relevante en las técnicas de SVM y DNN es encontrar los hiperparámetros que mejor discriminen nuestras clases. ¿En Quantum Computing sucede lo mismo? Sí, pero también tenemos un problema adicional, que es, por ejemplo, en el caso del entrenamiento de las redes neuronales cuánticas, en el caso clásico tenemos la regla de backpropagation, de retropropagación, que nos permite encontrar los gradientes de manera relativamente eficiente. En el caso cuántico aún no disponemos de una técnica equivalente y tenemos que calcular el gradiente parámetro a parámetro, con lo cual la carga computacional en ese paso depende del número de parámetros, es el número de parámetros por el número de ejemplos, con lo cual ahí se ralentiza bastante. Ese es una de las limitaciones que tenemos. En cuanto a las Quantum Supervector Machines, el coste es exactamente el mismo que en el caso clásico, aunque sí que hay técnicas que con ordenadores resistentes a fallos nos podrían permitir acelerar ese cálculo. Pero a día de hoy es lo que tenemos. Ok, muchas gracias. De hecho, la última pregunta la acabas de responder también con la del anterior, porque pregunta también Benjamín Hernández, ¿en cuál de los dos paradigmas, tradicional o quantum, es más rápido el aprendizaje? No, desde luego a día de hoy es más rápido en el aprendizaje clásico por el tipo de hardware que tenemos. Lo que esperamos es que en el futuro, a corto o medio plazo, podamos encontrar una ventaja. Y lo que sí que estamos observando es más bien una ventaja, digamos, inesperada en la cantidad de datos y en la complejidad de las redes que necesitamos entrenar. Con menos parámetros y con menos datos conseguimos resultados equivalentes a los que obtenemos en el caso clásico con redes mucho más grandes. Okay. Pues muchísimas gracias, Elías, de veras, un gustazo, un honor tenerte con nosotros en Quantum Latino y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego. Ahora, well, now I'm going to switch to English. We're going to go to the next session, which will be delivered by Professor Ana Maria Rey from the University of Colorado in Boulder. So next session will be held in English. So let's move to the corresponding virtual area. Thanks a lot.